La estrategia del maestro liderazgo a la manera de Jesús. Javier Guerrero. Dedicatoria. Al Espíritu Santo, mi mejor amigo, quien me inspira para desarrollar el contenido de este libro, y a los valientes que liderarán en estos últimos tiempos, los cuales tienen claro que si la estrategia es dada por Jesús, siempre tendrá éxito. Reconocimientos. Agradezco a todos los miembros de la Casa Apostólica y Profética Lover Church por sus oraciones y apoyo para desarrollar este libro. Mi gratitud especial a mi esposa e hijos por su amor, paciencia y comprensión constante. Prefacio. La lectura del contenido de este libro traerá a tu vida consejo, exhortación y edificación a través de principios establecidos por el más grande líder de todos los tiempos, Jesucristo. Cada capítulo contiene llaves de reino que te permitirán hacer efectivo tu llamado, con la certeza de saber que Jesús, el Hijo de Dios, quien te envió, es el mismo que determinó la estrategia. Su portada refleja un concepto moderno que transmite una enorme verdad, y es que, a pesar del paso del tiempo, la estrategia de Jesús sigue vigente y es tan efectiva como lo fue hace miles de años cuando Cristo la impartió a sus primeros discípulos en la tierra. Hoy en día todo tipo de personas, sin importar su clase social o cultura, podrán alinearse con la estrategia dada por Jesús hace miles de años, y no solo podrán utilizarla, sino experimentar que solo cuando alguien tan grande como el Maestro establece una estrategia, resulta práctica y contundente para continuar llevando a cabo la labor que vino a hacer el Hijo del Hombre a esta tierra: buscar y salvar lo que se había perdido. De acuerdo a la forma como está organizada esta obra literaria, encontrarás una parte doctrinal que te llevará a entender que definitivamente si el método lo da Jesús, el Maestro de Maestros, la victoria estará garantizada, al igual que verdades vividas por su autor que permiten plasmar en este libro un testimonio real que no hemos sido llamados a practicar una religión, sino a vivir una relación íntima con el Señor de Señores, que nos permita ejecutar de manera efectiva su comisión y estar alineados a su plan. En este escrito descubrirás una obra del Espíritu Santo, la cual no solo él inspiró, sino permitió que bajara del corazón del autor al texto que leerás y a través de la cual verás códigos e historias que te lleven a ser productivo e incluso a prevenirte de no luchar en tus fuerzas ni con planes de hombres, sino con la estrategia del Maestro, a fin que puedas ejecutar un liderazgo a la manera de Jesús. Capítulo 1. Muchos quieren seguirlo, pero pocos están dispuestos a pagar el precio. En ocasiones somos tan almáticos que decimos querer seguir a Jesús, pero en realidad nos cuesta entender el precio que ello conlleva. En este capítulo entenderemos el por qué el Señor estableció una estrategia que trastornó el mundo espiritual de toda una región, luego de hacer lo que deseo denominar un examen que muchos no aprobaron cuando trataron de seguirle o el Maestro les invitó a hacerlo. Lucas las 9:57-62, cita. Huyendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Uno sobreescrito. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Dos sobreescrito. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Vemos en los versículos 57 y 58 el reflejo de alguien que manifiesta querer acompañar a Jesús a todas partes, pero el Señor, que conoce los corazones, le advierte que resulta necesario calcular el costo de seguirlo antes de comprometerse a hacerlo, pues al final, los que aspiran a convertirse en sus discípulos deben tener claro que el mismo Jesús no tenía morada, lo que nos enseña que seguir a Cristo es dejar de aferrarse a lo que ofrece protección física y seguridad emocional, pues en últimas, quienes decidamos seguirle, en muchas ocasiones, sabemos dónde nos levantamos, pero no siempre en qué lugar dormiremos al final del día. Luego nos encontramos con otro al que es Jesús quien le invita a seguirle, pero éste le responde: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. A lo largo de mi ejercicio ministerial, he predicado en diversas ocasiones sobre el principio y el poder de la primicia, y no solo he concluido que la primicia tiene el propósito de ordenar absolutamente todas las áreas de nuestra vida, sino que siempre que una persona tiene algo o alguien por encima de Dios, se justifica en eso, para no darle a Dios el primer lugar en su vida, lo que me permite resumir que en ocasiones nos sentimos representados en este individuo a quien el Señor le dijo: sígueme, pues respondemos al privilegio de su propuesta con una excusa que retrasa nuestra responsabilidad de seguir a Jesús y cumplir su comisión, anunciando el reino de Dios a otros, sumado a un tema de materialismo, porque quizá el asunto de aquel hombre no era tanto ir a enterrar al papá, sino ir a buscar su herencia.
Por otro lado, vemos en la Escritura que también otro hombre le dijo: «Te seguiré, Señor», una expresión que suena reverente y convincente, sin embargo, va acompañada de una condición que contrasta con su afirmación, pues agrega: «Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa», ante lo cual Jesús le deja claro que todo aquel que pretende seguirle a él, debe tenerle como su máxima prioridad, lo cual significa que el Señor está por encima de todo, e incluso de nuestra propia familia, razón por la cual el Maestro añade: «Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios», enseñándonos que resulta imposible hacer surcos derechos si aramos sin la vista puesta adelante, es decir, desenfocados. En otras palabras, si queremos realmente seguir a Jesús, debemos fijar la mirada en él a medida que avanzamos bajo su dirección, pues aquel que quiere despedirse primero de los de su casa, representa a alguien que mira para todos lados, por lo cual no puede hacer la obra con excelencia, pues es cuestión de actitud. El Espíritu Santo me permitió titular este capítulo «Muchos quieren seguirlo, pero pocos están dispuestos a pagar el precio», por la sencilla razón que para nadie resultaría importante o atractiva una estrategia si no quiere ser proyectado o dirigido para operar en el ejército de Cristo, pues la estrategia contenida en este libro representa una serie de códigos, claves y acciones encaminadas hacia el cumplimiento efectivo de la misión a la cual, como obreros, hemos sido designados por el Señor Jesucristo. Así las cosas, resulta importante que nos sintamos identificados con aquellos siervos fieles que no solo están dispuestos a servir a Dios, sino que tengamos claro cuál es el costo de ello. Este libro te va a empezar a introducir en una aventura que solo podrá resultar impactante para aquellos que puedan, entre otras cosas, seguir a Cristo dejando de sujetarse a lo que el mundo terrenal ofrece como protección y seguridad, tanto en el ámbito material como emocional. Dejar atrás el materialismo y en el olvido las excusas que prorrogan, en ocasiones por años, nuestro compromiso de seguir a Jesús. Enfocar la mirada en el Maestro como su primacía, sabiendo que puedes estar en el lugar correcto, este mundo, en el tiempo correcto, este preciso tiempo, pero debes igualmente tener la actitud correcta para poder cumplir la gran comisión. Deseo terminar esta primera sección dejando claro algo más: no solo tienes que estar dispuesto a pagar el precio, sino a ser parte de un ejército que no tiene nombre. Lucas 10:2.1 nos habla de la misión de los 70 y narra una frase muy reveladora al iniciar la cita bíblica, pues dice después de estas cosas, es decir, después que muchos no aprobaran el examen hecho por Jesús para poder seguirle, es precisamente en medio de este contexto que el Señor llama para sí a 70, con los cuales va a trastornar el mundo espiritual, reitero, ya no con los 12 discípulos, de los cuales conocemos sus nombres e incluso a qué se dedicaban en el momento en que Jesús los llamó a seguirle, pero a través de este libro, veremos una estrategia que el Señor decide implementar ya no con los 12, sino con los 70, los cuales no conocemos sus nombres. ¿Leíste bien? Si tienes este libro en tus manos, es porque necesitas la revelación que Dios puede usar gente como tú, y que no necesariamente va a escribir su nombre en una revista, en una red social, ni en otro medio del mundo natural, porque lo importante no es que seamos resaltados, sino que la obra de Cristo se extienda. En el próximo capítulo vas a empezar a conocer de manera detallada cómo el Señor puede cambiar toda una familia, una ciudad y una nación con tan solo 70 obreros que estén dispuestos, pues Él necesita discípulos que, sin importar el número, si su calidad es buena, la cantidad de cosecha que se va a levantar es mucha. Capítulo 2. Una estrategia ganadora fundamentada en actuar bajo cobertura. Ser elegido por el Señor para ejecutar una misión es sin duda alguna uno de los más grandes privilegios que podemos tener en esta tierra. Sin embargo, para ejecutar esa misión y que la misma sea efectiva, debemos contar con una estrategia, en la cual debemos aprender a ganar y operar bajo cobertura. Lucas 10:2.1 cita: Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. La cita bíblica anterior, la cual en el contexto hace referencia a la misión de los 70, dice que Jesús los envió, no dice que ellos fueron. Por ello, resulta importante entender que la estrategia se fundamenta en actuar bajo cobertura, pues uno de los errores más graves que se cometen en el liderazgo es que una vez somos designados, creemos ejecutar la misión a nuestra manera, situación que no es correcta, pues nosotros no debemos ir, nosotros somos enviados. De esto no se trata de caprichos ni de formalismos, pues hay una gran diferencia entre ir y ser enviado, porque el que va es solamente alguien que se autonombró, pero cuando eres enviado hay un poder, porque todo el poder del que te envía va contigo, porque cuando usted y yo somos enviados, contamos con todo el recurso del reino que nos envía. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8 y versículo 32, que
El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Lo anterior nos revela algo valioso, y es que si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino por el contrario, hizo lo más grande que fue darlo a Él por nosotros, para que todos aquellos que creamos en Jesús, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna, ¿no hará cosas menores y nos dará todo lo necesario? Por supuesto que lo hará. Entonces, si usted no va a su manera, sino es enviado, usted es respaldado, porque va con cobertura. En la Escritura, nos encontramos una historia contenida en Éxodo capítulo 17 y los versículos 11 al 13, la cual narra. Uno sobre escrito, y sucedía que, cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Uno sobre escrito, dos sobre escrito, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Uno sobre escrito, tres sobre escrito, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Mira qué importante resulta la cobertura espiritual, pues Josué peleaba contra los amalecitas, y mientras Moisés alzaba sus brazos, él ganaba. De manera que se nos tiene que revelar el poder que hay en estar bajo cobertura. En el ejercicio de la misión y en la ejecución del ministerio, debemos tener cobertura, no podemos estar solos, ni ser ruedas sueltas, pues este es un camino donde tendremos diversas batallas, y la fórmula para ganarlas es que nuestra cobertura o autoridad espiritual tenga levantados sus brazos, de lo contrario, el enemigo comienza a tomar ventaja. Lo anterior es un principio de reino, no una excusa para culpar a nuestra cobertura en la tierra de nuestros fracasos, pues, así como a Moisés se le cansaron los brazos, cualquiera que sea nuestra autoridad espiritual en la tierra, por el hecho de ser humano, también podrá agotarse, hasta el punto de querer bajar sus brazos. Por eso la cita bíblica narra que le colocaron una roca debajo, para que Moisés se sentara en la piedra, mientras Aarón y Hur, uno a cada lado, le sostenían los brazos. Sabemos por la palabra de Dios que los brazos de Moisés se mantuvieron arriba hasta que anocheció, y así, a filo de espada, Josué deshizo a Amalec y a su ejército. En otras palabras, debemos entender que el hecho que nuestra autoridad tenga los brazos en alto, nos permite derrotar al enemigo. Cristo te llamó, y si Él es quien te envía, eres un ganador, porque los que están bajo cobertura, el Señor les suelta poder, gloria y unción. Aarón y Hur tuvieron revelación de cobertura, ellos dijeron hay algo que sucede cuando la cobertura sube o baja los brazos, por eso ellos subieron a mantenerle los brazos en alto a Moisés. A lo largo de los tiempos, los cristianos hemos caído en la equivocación de querer hacer las cosas de manera individual, a nuestra manera, o lo que es más delicado, teniendo cobertura, llegar a juzgarla y señalarla, en lugar de aportar al hecho espiritual de mucho peso, que significa ser instrumentos para que la autoridad espiritual permanezca con sus brazos levantados. Es precisamente a todo lo anterior, cuando me refiero que esta es una estrategia ganadora fundamentada en actuar bajo cobertura, pues si fue Jesús quien te envió, y no tú quien fuiste, entonces la unción, los recursos y la cobertura del Maestro irán contigo. Quizá, apreciado lector, hoy luchas con muchas situaciones que te llevan a actuar en contra de la autoridad, por el hecho de que no te ha sido manifiesto el poder de actuar bajo cobertura, y quizá es por ello que te incomoda tanto una corrección, pues mientras no tengamos revelación de cobertura, siempre nos costará sujetarnos a la autoridad, y lo que es peor, viviremos hablando a otros de un Cristo en el cual somos más que vencedores, pero en nuestra realidad, vivimos en derrota. Quien escribe este libro es un hombre que no solo ejerce un ministerio, sino que Dios le ha permitido laborar en lo terrenal en aspectos propios de su profesión, lo cual hace que en la ejecución como obrero de Cristo tenga que distribuir el tiempo entre el cumplimiento de actividades propias del llamado espiritual con el desarrollo de las funciones del trabajo profesional, lo cual genera un mayor desgaste que se traduce en agotamiento físico y mental, pero quiero que entiendas algo valioso. Descubrí que actuar bajo cobertura trae renuevo a mi vida. Permíteme explicarte con mayor claridad lo anterior. En ocasiones he tenido, durante la semana, que madrugar mucho y acostarme a largas horas de la noche, preparando enseñanzas, grabando devocionales, ministrando, impartiendo mensajes, realizando informes, estructurando muchos documentos y cumpliendo actividades propias del trabajo, y el mismo fin de semana, tener que viajar, en ocasiones lejos de casa, a servirle a Dios. Sin embargo, en medio de la debilidad producto de hacer tantas cosas, encuentro en mi interior una pasión, un fuego y una necesidad por continuar haciendo las cosas con excelencia. ¿Sabes por qué? Porque todo el poder del que me envía va conmigo.
El Señor necesita gente como Aarón y Hur, que se conviertan en instrumentos para que haya firmeza en las manos de nuestras autoridades, pues mientras exista cobertura, habrá no solo protección espiritual, sino anulación o reducción del riesgo de perder cada batalla que tengamos que pelear en este difícil, pero gratificante camino del servicio a Dios. Finalmente, debes tener algo claro: si el problema es no querer sujetarse a la autoridad espiritual y no rendir cuentas a un superior, irás a luchar descubierto, desprotegido y con un resultado inminente de tener perdida la batalla a la cual te enfrentes. Juan, las 5:19, dice: Respondió entonces Jesús, y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Escudriñando el texto anterior, concluyo algo. La autoridad de hijos de Dios se basa en la capacidad de hacer lo que vemos al Padre, pues el verdadero Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre, y si Jesús no podía hacer nada por sí mismo, sino lo que veía hacer al Padre, ¿por qué nosotros insistimos en tener autoridad para obrar milagros, declarar profecías y hacer que los demonios se sujeten, si nos resistimos a operar sin cobertura? Capítulo 3. Somos enviados como precursores delante del Maestro. En el capítulo anterior, aprendimos la importancia de entender que nosotros no vamos, sino somos enviados. Pero ahora nos será relevada otra parte fundamental de la estrategia. La cuestión de por qué no debemos ir por nuestra propia cuenta, sino ser enviados por el Señor, quedó resuelto al conocer la importancia de operar y ganar bajo cobertura. Pero ahora, nace otro interrogante, y es, ¿por qué Jesús nos envía adelante y no va Él con nosotros desde el principio? Esta pregunta se resuelve aclarando algo: no es que vayamos sin Él, es que al igual que los 70 discípulos, la cobertura recibida al ser enviados, tiene un sentido inicial y contundente, y es el hecho de ir preparando el camino, delante de Dios. Somos enviados primero, con el objetivo de preparar el camino, porque lo portentoso va a ocurrir cuando el Señor llegue a los lugares que usted y yo hayamos pisado, porque hemos sido enviados con un espíritu pionero delante del Maestro. La gente pionera es aquella que realiza los primeros descubrimientos o inicia una obra determinada, y tiene un espíritu iniciador y atrevido que le caracteriza. Mateo, las 11:12 cita. 1 sobreescrito 2 sobreescrito. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Este solo versículo tiene una serie de revelaciones que cobran relevancia al momento de entender por qué somos enviados bajo un espíritu pionero. La cita bíblica inicia hablando desde la perspectiva del tiempo, y nos dice que desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, es decir, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta el día de hoy. Lo cual se traduce en dos verdades: la primera, que lo que sufre el reino de los cielos no es nuevo, y la segunda, que el mismo Juan el Bautista es una muestra clara que no vamos por autonombramiento, sino bajo un espíritu precursor, lo cual es ratificado en el contexto del capítulo 3 del Evangelio de Mateo, donde la Biblia nos habla que Juan el Bautista prepara el camino y este mismo anunciaba que pronto vendría alguien que era superior a él. Continuando con las revelaciones de Mateo las 11:12, vemos que el reino de los cielos sufre violencia, y si existe violencia, es porque se requiere el uso de la fuerza para conseguir un fin, que no es otro que el de dominar en medio de una realidad espiritual que siempre será superior y estará por encima de la realidad natural. De otra forma dicha, sufre violencia, porque el reino de los cielos tiene enemigos. Pero hay algo más, y es la afirmación de otra verdad, que los violentos lo arrebatan. ¿Sabes por qué? Porque únicamente la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de los cielos. Bajo la certeza de lo manifestado anteriormente, entendemos que somos enviados como fundadores o iniciadores, pues hemos sido vistos por el Señor como personas valientes. De lo contrario, no hubiésemos sido enviados por Él, pues Jesús no tiene en cuenta a las personas comunes o regulares para la ejecución de su estrategia. A lo largo de los tiempos, el reino de Dios ha sido atacado con furia por gente violenta que trata de destruirlo, por lo cual el Maestro requiere de violentos en el espíritu, que enfrenten cada ataque y persecución del reino de las tinieblas. En el desarrollo de la comisión dada por Jesús a nosotros, la mentalidad resulta imprescindible, pues un mediocre piensa que, si nadie lo ha hecho, él tampoco logrará hacerlo. Pero el pionero piensa que, si nadie lo ha hecho, él será el primero en hacerlo, porque tiene una mentalidad ganadora. El pionero no es cobarde, por el contrario, tiene una mentalidad de vencedor y un espíritu que soporta y resiste. Existen cualidades innegables en los misioneros pioneros que resultan importantes resaltar en el ejercicio de la misión. Ser pionero significa iniciar la búsqueda de nuevos lugares o incluso dar los primeros pasos para que otros continúen una tarea, es creer y trabajar, incluso por años, para empoderar a los demás a fin de verlos caminar y cumplir aquello para lo cual Dios los ha llamado. En otras palabras, ser pioneros implica bendecir a otros.
Alguien con un espíritu pionero no para de soñar y de trabajar de la mano de Dios para lograr objetivos y alcanzar nuevos lugares y personas, por amor a Jesús. Cuando eres pionero, marcas un antes y un después, mirando siempre de manera completa, y por ello, no te detienes por lo que has hecho, sino permaneces hasta haber materializado o cumplido lo que Dios te ha encomendado o prometido. Otra cualidad del líder pionero es que está dispuesto a tomar riesgos, a vencer temores con gran valor y fe. En el ejercicio de la misión que Dios nos ha encomendado, hemos tenido que desarrollar labores en las zonas más vulnerables de la ciudad, caracterizadas por la drogadicción, la prostitución y los crímenes. Hemos entendido que somos la luz del mundo, por tanto, no nos podemos esconder en las cuatro paredes de un templo donde nos congregamos como creyentes, sino debemos ir a los lugares donde hay oscuridad y tinieblas. Permíteme contarte algo, hoy vamos a esos sectores peligrosos de la ciudad y por la gracia del Señor que fue quien nos envió, contamos con el privilegio de ser referentes, de saludar, abrazar y sentarnos a hablar con muchos indigentes, trabajadoras sexuales y personas que luchan con una vida difícil. Pero ¿sabes cómo empezó todo? Con pasos de valentía. Actualmente tenemos un proyecto que beneficia a muchos habitantes de estos sectores, pero todo inició cuando el Señor nos llamó a servir, y no solo entendimos que debemos ser luz, sino emprendimos la toma de estos lugares, porque no solo basta con escuchar la voz de Dios, sino en muchas ocasiones se tiene que tener un espíritu pionero para poder obedecer plenamente al Señor. Desde luego, siempre existirá oposición, por lo cual resalto que un obrero con un espíritu precursor debe tener la capacidad de permanecer firme ante la resistencia del enemigo. Cuando comienzas a hacer algo que no se hizo antes, habrá oposición, por ello, nuestro espíritu debe estar listo para pelear cualquier tipo de batalla, bien sea espiritual, física o emocional. Romanos capítulo 8 y versículo 31, cita, ¿qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo cual traducido es, si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. ¿Sabes por qué los grandes hombres y mujeres que han marcado historia, a pesar de haber sido criticados, burlados y muchas veces menospreciados, han superado grandes retos? Porque ellos van de la mano de Dios. Entonces recuerda, no solo eres enviado, eres un pionero, en otras palabras, eres imparable, eres un hijo de Dios cuyo legado es que otros transiten por el camino que te costó un día construir. ¿Recuerdas los primeros 2 capítulos de este libro, donde pudiste leer que muchos quieren seguir a Jesús, pero pocos están dispuestos a pagar el precio? Que hemos sido enviados bajo cobertura, lo cual significa que tenemos no solo el poder, sino la guía del Maestro. ¿Sabes por qué? Porque si has sido enviado y tienes el poder de Cristo, entonces también tendrás la motivación para ver las cosas hechas realidad y la capacidad de trabajar para ello, incluso cuando eso signifique sacrificar un alto costo. No olvides 2 cosas, el Señor que te envió, te da la gracia, la fuerza y la sabiduría para solventar cada situación. Pero Él mismo será el protagonista de cada victoria. Finalmente recuerda, debemos ir bajo cobertura, pero en un espíritu pionero. Capítulo 4. Conquistando en unidad y acuerdo. La estrategia del Maestro contiene otra gran revelación, la cual nos enseña que solamente podemos conquistar en un espíritu de unidad y acuerdo. Deuteronomio 32 2.30 dice. ¿Cómo podría perseguir uno a 1000 y 2 hacer huir a 10.000? Estos son los interrogantes que demuestran que las matemáticas del hombre nunca podrán responder o explicar el resultado sobrenatural que se obtiene al actuar en obediencia y de conformidad con los diseños de Dios. Algo ocurre cuando 2 están de acuerdo, cuando 2 están caminando en unidad. Hay una protección en el acuerdo, pero también hay victoria, porque es una herramienta poderosa contra las tinieblas. A lo largo de la Escritura, vemos como la Biblia menciona la unidad y el acuerdo de parejas de hombres de Dios que lograron grandes victorias en lo espiritual. Moisés y Aarón, David y Samuel, Pablo fue enviado con Bernabé, Pedro subía con Juan a la oración. Si revisamos algunas citas bíblicas, podemos ver lo que ocurre como resultado de caminar en unidad y acuerdo. Éxodo las 6 y 29-30 y Éxodo 7 2.1-2 citan. Éxodo las 6 y 29-30. 2 sobreescrito y entonces Jehová habló a Moisés, diciendo, Yo soy Jehová, di a Faraón rey de Egipto todas las cosas que yo te digo a ti. 3 sobreescrito p y Moisés respondió delante de Jehová. He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo, pues, me ha de oír Faraón? Éxodo 7 2.1-2. Jehová dijo a Moisés, Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. 2 sobreescrito tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel.
Vemos que, ante la duda de Moisés, justificada en no tener facilidad de hablar, Dios le respondió que él sería su representante, es decir, que desempeñaría el papel de Dios ante el faraón, y su hermano, el de ser su profeta, que diría a Aarón lo que Dios le dijera, y Aarón le expresaría al faraón que dejara salir a los israelitas de Egipto. Quizá en ocasiones nos sentimos identificados con Moisés, pues Dios nos comisiona para ir en pos de darle libertad a su pueblo, pero nosotros nos justificamos en nuestras debilidades. Sin embargo, la respuesta del maestro es: aplica mi estrategia. El Señor ha puesto personas a nuestro lado que nos complementan. Dios conoce el nivel espiritual de las personas, potestades y circunstancias a las que nos vamos a enfrentar en cumplimiento de su comisión, pero también nos ha juntado con personas con las cuales hagamos equipo para caminar y conquistar en unidad y en acuerdo. En 1 de Samuel las 19 y 18-24 vemos una historia con algunos apartes de suma importancia. El versículo 18 dice que huyó, pues, David, y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot. Los versículos 19 y 20 dicen: uno sobreescrito y fue dado aviso a Saúl, diciendo: he aquí que David está en Naiot en Ramá. 2 sobreescrito p. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Y finalmente los versículos 23 y 24 hablando de Saúl, cita la escritura que: 2 sobreescrito 3 sobreescrito y fue a Naiot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Naiot en Ramá. 2 sobreescrito t, y él también se despojó de sus vestidos, y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo: ¿también Saúl entre los profetas? Siempre he considerado que las más impactantes historias están registradas en la Biblia, y escudriñando la relatada en la cita referida anteriormente, nos encontramos con una muestra más del poder que hay en la unidad y en el acuerdo, pues podemos concluir con total certeza que los mensajeros del rey Saúl se encontraron con unos profetas liderados por Samuel que profetizaban, lo cual ocasionó un efecto inesperado por el enemigo, representado el Saúl, pues la mano de Dios fue superior a las intenciones humanas, y aun los que venían comisionados para tomar a David y traerlo al rey, comenzaron a profetizar, al igual que ocurrió con los siguientes grupos que envió Saúl. Esto es maravilloso. La historia comienza narrando que David huyó y escapó, pero dice igualmente que él vino a Samuel y juntos fueron y habitaron en Naiot, un lugar cuyo nombre traduce, según su raíz hebrea, albergue o habitación para los pastores, donde igualmente se cree que Samuel organizó una escuela de profetas. Vemos una vez más lo importante de tener claro el principio de caminar y conquistar en unidad y en acuerdo, pues David se apoyó en Samuel y prevalecieron por encima de las dañinas intenciones de Saúl. Este suceso termina con algo asombroso: el Espíritu Santo, quien es el inspirador de este libro, frustró los propósitos de Saúl y de sus mensajeros, y lo mejor, quien quería destruir al siervo de Dios, ahora no solo alababa a Dios, sino que se despojó de sus vestidos, lo cual representaba que pronto dejaría su monarquía. En Hechos capítulo 13 y los 3 primeros versículos, cita la escritura: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. 2 sobreescrito ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 3 sobreescrito entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vemos aquí varios puntos de gran importancia, entre ellos, que desde la iglesia primitiva existían cargos oficiales, profetas, maestros, que ellos se ocupaban de ministrar al Señor y ayunar, lo cual les permitió escuchar al Espíritu Santo, quien los guió para que separaran a Bernabé y a Saulo para una misión especial a la cual él los había designado. Y además, que el llamado de estos 2 hombres de Dios fue ratificado, luego de ayunar, orar e imponerle las manos. Una vez más, resaltamos el valor no solo de ir de 2 en 2, sino de ser enviados, pues este encargo del Espíritu Santo marcó un cambio significativo en la historia de la Iglesia, ya que estos 2 siervos del Señor fueron escogidos para llevar el Evangelio de Cristo más allá de Judea y de las regiones vecinas. Mientras nosotros adoremos al Señor, oremos y ayunemos, el Espíritu Santo hablará y nos designará para la ejecución de trabajos especiales a los cuales Él nos ha llamado, así que debemos prepararnos para que, al igual que Bernabé y Saulo, seamos elegidos por Dios, no solo para una misión especial, sino para ir en compañía de alguien.
El libro de los Hechos de los Apóstoles narra en el capítulo 3 que Pedro y Juan subían juntos al templo para participar en el servicio de oración, y mientras ellos dos se acercaban a aquel lugar, fueron utilizados como instrumentos de Dios para impartir sanidad a un mendigo cojo, lo cual nos deja ver que cuando nos unimos para estar en acuerdo y ser participantes en el poder de la unidad y el acuerdo, de las actividades espirituales que permiten nuestro crecimiento espiritual, algo poderoso ocurre, y es la activación de nuestros dones para obrar prodigios en favor de los necesitados. Con todo lo anterior, podemos concluir que actuar en unidad y acuerdo nos permite conquistar en el establecimiento del reino de Dios en la tierra, pues cuando la Escritura dice que Jesús envió a los 70, de dos en dos, es porque esta clave de la estrategia nos ratifica que actuar así nos complementa para fortalecer nuestras debilidades, nos permite frustrar las intenciones del enemigo y despojarlo de su autoridad, y que la estructura de ir, de a dos, es poderosa para ejecutar la comisión de Cristo hasta lo más secreto y apartado de la tierra. Apreciado lector, recuerda esto: cuando estamos en acuerdo y en unidad, el poder y la fuerza se multiplican, de otra forma dicha, tenemos menos agotamiento, menos estrés y menos distracción. Para finalizar este capítulo, considero necesario resaltar lo establecido por el Señor Jesucristo y registrado en Mateo capítulo 18 y los versículos 19 y 20, que citan: uno sobreescrito, y otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Dos sobreescrito p, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De esta cita bíblica, cuyo contexto nos habla de cómo se debe perdonar al hermano, describe que las acciones de restauración de los discípulos de Jesús en la tierra están sujetas a las disposiciones del Padre en los cielos, y nos ratifica que Cristo está presente cuando nos reunimos para buscar su dirección, es decir, cuando surge un comportamiento inquietante entre aquellos que hemos sido comisionados por Cristo para hacer su obra. Es Él mismo quien dará respuesta a nuestras oraciones, y como resultado se obtendrá la restauración del creyente pecador. De manera que esto también resulta algo poderoso, porque encontramos una evidente conexión espiritual que va más allá de lo que ha querido imponer la religión en lo referente a la oración, pues no se trata de ir delante de la presencia de Dios para presentar nuestro interminable listado de peticiones, sino de ponernos de acuerdo con otro, para generar una disciplina que debe caracterizar a los obreros de Dios en la tierra, a fin de conseguir no solo el logro representado en nuevas personas que aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, sino que aquellos que ya le conocen pueden ser restablecidos y animados a reconciliarse con su Redentor. De manera tal, que deseo animarle a algo. Vamos a caminar y a conquistar en unidad y en acuerdo. Capítulo 5. Atrapados en una visión de cosecha. La palabra de Dios nos enseña que no debemos vivir según el modelo de este mundo, sino permitir que Dios cambie nuestra vida con una nueva manera de pensar, pues esta es la forma como podremos entender y admitir lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos capítulo 12 versículo 2 cita: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué interesante resulta comprender que la verdadera transformación inicia con el cambio de nuestra manera de pensar. Hazte un favor, renuncia a vivir una vida limitada por una mentalidad religiosa que solo aprende textos bíblicos de memoria, pero que está ausente de la revelación del maravilloso Espíritu Santo, que fue quien inspiró ese escrito. Si bien es cierto que el mismo Señor Jesucristo dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, esto no quiere decir que deba necesariamente existir una gran cantidad de obreros por el hecho que la mies es mucha. Lo que verdaderamente traduce esta parte del versículo referido es que, aunque los obreros sean pocos, debemos pedir al dueño de la cosecha que envíe trabajadores para recogerla. Llevo muchos años escuchando utilizar este versículo como una excusa para no ejecutar la comisión que Cristo nos ha encomendado, cuando en realidad lo que revela este versículo es una de las más grandes motivaciones que un ejecutor de la obra de Dios debe tener como referente. Permíteme explicarlo de la siguiente manera. Si la palabra de Dios dice que la mies a la verdad es mucha, eso significa que la gente dispuesta es bastante. Veamos el texto completo, contenido en versículo 2 del capítulo 10 del Evangelio de Lucas. 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El contexto del capítulo 10 de Lucas nos habla de la misión de los 70, y bajo este entendido, podemos ver una gran revelación, y es que Dios no necesita mucho obrero para levantar mucha cosecha. Dios necesita 70, porque si la calidad de los 70 es buena, la cantidad de cosecha que se va a levantar es mucha.
Cambiemos nuestra oración, la cual en ocasiones va direccionada a pedir a Dios una multitud de gente para trabajar en su obra, cuando en realidad, la petición correcta es rogar a Jesús que envíe obreros atrapados en la mente por una visión de cosecha. Lo anterior, fundamentado en una realidad, es la calidad del obrero, la que determina la cantidad de cosecha que realmente se va a levantar. Amós, quien es uno de los profetas del siglo VIII AC, fue un laico que, a pesar de ser de Judá, desarrolló su ministerio en Israel, y puedo decir abiertamente que me identifico en parte con él, por el hecho de que Amós, por medio de palabras y visiones, predicó en contra de las instituciones religiosas superficiales de su tiempo. Me he permitido reseñar lo anterior para poder hacer una analogía de lo escrito por este profeta, con la necesidad de entender que, como obreros de Cristo, debemos estar atrapados por una visión de cosecha. Amós las 9:13, cita. 1 sobre escrito 3 sobre escrito he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Lo que se profetiza en el versículo anterior es que vendría un tiempo en el que, así como Dios había prometido traer hambre a Israel y casi destruir la nación, ahora promete darle cosechas abundantes y una gran población, pues la mención que el que ara alcanzará al segador es un aumento de la fecundidad de la tierra. Bajo este entendido, la comparación de Amós las 9:13 con el título de este capítulo, el cual nos habla de uno de los códigos de la estrategia de Jesús, es que nosotros tenemos que ver cosecha en todo, pues usted y yo no somos enviados como sembradores, sino como cosechadores o segadores. A lo anterior, podemos sumarle que, así como en aquel tiempo Dios lo hizo con Israel, hoy sigue prometiendo cosechas abundantes a su pueblo y una gran cantidad de almas, pues estamos en tiempos en que tendremos abundantes cosechas, donde no hemos terminado de cosechar cuando tendremos que volver a sembrar. No habremos acabado de preparar el terreno espiritual cuando tendremos que plantar más y en todas partes donde hayamos sido enviados. Correrá el Espíritu Santo como un río que nadie podrá detener. Quizás a la altura de este capítulo, te preguntarás sobre la diferencia que espiritualmente puede existir entre el que cosecha y el que siembra. Permíteme terminar este quinto capítulo, hablando un poco de por qué el que cosecha es distinto al que siembra. La diferencia entre un sembrador y un segador es que el sembrador debe esperar un proceso largo, mientras el segador es la evidencia que el proceso terminó y ahora llegó el momento de levantar algo que no debe tomar mucho tiempo, sino que lo va a hacer ahora en el nombre de Jesús. Por muchos años, los cristianos nos hemos sentido frustrados con los resultados producto del desarrollo de la obra de Dios, pero es el momento de plasmar en este libro algunas de las razones indiscutibles del fracaso obtenido. Inicié este capítulo citando Romanos 12:2.2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y he aquí la primera falla, nos hemos conformado con vivir de acuerdo al estándar de este mundo. Y es por ello que oímos decir de la boca de hijos de Dios, que no se puede, no me alcanza y no es posible, porque nuestra mentalidad está en cautiverio, aun cuando ya el Señor nos ha otorgado la libertad. Por lo anterior, las estrategias fallan, porque, aunque Jesús estableció la suya propia para que nosotros, los enviados por él, la aplicáramos, de manera asombrosa, preferimos hacerlo de acuerdo a los prototipos del mundo actual. Finalmente, debemos mencionar que, en otras ocasiones, la cosecha no es la esperada, porque quebrantamos las claves de la estrategia anteriormente aprendidas. Esto es, no actuamos bajo cobertura, dejamos apagar ese espíritu que nos impulsa a soñar y trabajar de la mano de Dios para lograr objetivos por amor a Jesús, o queremos liderar, avanzar o impactar solos, y si aceptamos ir acompañados, nos resistimos a operar en un espíritu de unidad y acuerdo. Nunca lo olvides. Antes de escudarte en el hecho que los obreros son pocos, recuerda apresurarte a actuar en el gozo del Espíritu, porque las almas que el Señor ha dispuesto son muchas. Capítulo 6. Ejecutando las armas del reino. Uno de los factores claves para que una estrategia funcione exitosamente es operar con las armas correctas, lo cual cobra relevancia si tenemos en cuenta que uno de los grandes errores que se cometen es pretender enfrentar al enemigo con las fuerzas e instrumentos humanos. La palabra de Dios cita en Zacarías 4:2.6. Entonces respondió y me habló diciendo. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lo anterior deja claro que una de las claves de la estrategia del maestro es que nosotros operemos y ganemos con las armas del reino.
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, de manera que no podemos dejarnos llevar por enseñanzas diferentes, es decir, así como la palabra de Dios permanece vigente, su estrategia también, y hoy como en aquellos tiempos, Dios advierte a los hombres y mujeres investidos por Él, con autoridad espiritual, que no es con ejército, ni con fuerza, sino la verdadera y contundente victoria, se dará cuando entendamos que estamos peleando contra el reino espiritual de las tinieblas, por lo cual, debemos enfrentarlo con el poder del Espíritu Santo. Para poder comprender con mayor claridad esta clave de reino, resulta importante leer los versículos 3 y 4 del capítulo 10 de la segunda carta a los Corintios, donde el apóstol Pablo dice: 3 sobreescrito pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. De acuerdo a esto, es cierto que vivimos en este mundo, pero no combatimos ni actuamos como todos los seres humanos que viven en él, pues no luchamos con las armas de esta humanidad, todo lo contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las fortalezas del enemigo y las acusaciones o argumentos de los que están en contra nuestra. A lo largo de mi vida cristiana, me han instruido en que la fe, la oración y la palabra de Dios son herramientas espirituales invencibles, y cuando identifiquemos que la causa de un problema determinado es espiritual, entonces no debemos usar armas humanas, sino espirituales. Pero en este capítulo, quiero dejar registradas algunas armas que fueron establecidas por el Maestro y en mi experiencia como obrero de Dios, he certificado que son contundentes y poco referenciadas por los engañosos de los últimos tiempos. Cuando Jesús designó a 70 hombres, a quienes envió a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, les reveló algunas armas muy poderosas, que serían importantes para el éxito de su misión, las cuales encontramos contenidas en Lucas capítulo 10 y versículo 4. Dice la Escritura: no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Lo primero que Jesús les indica a los 70 es que no lleven bolsa ni alforja, porque la bolsa representa los ahorros, los dineros para comprarse cosas que uno quiere, mientras que la alforja representa la mochila en que se llevan los alimentos necesarios todos los días. En otras palabras, el Maestro les está diciendo que vayan sin dinero y en ayuno, porque el dinero puede distraer cuando uno camina en la visión de Dios, y el ayuno es, sin duda alguna, un arma poderosa para destruir las fuerzas del mal y aplastar nuestros deseos carnales. Considero importante mencionar estas dos armas, pues no solo son contundentes, sino desafortunadamente existen en estos últimos tiempos muchos engañadores que argumentan que el ayuno ya no resulta necesario, lo cual no solo es inconcebible, sino pretende desvirtuar el efecto de un arma espiritual que el mismo Jesús utilizó para enfrentar y resistir a Satanás en la tierra. Es tan absurdo como manifestar que el cuerpo humano no requiere de alimento, pues, si la persona no come, el cuerpo se debilita, y si el ser espiritual que hace parte de nosotros, de acuerdo a la creación de Dios, no ayuna, no puede fortalecerse. Por otra parte, el dinero que resulta muy necesario para realizar nuestras labores cotidianas y aún la obra de Dios, se ha convertido, para muchos ministros y obreros, en un elemento de distracción al momento de caminar por el sendero que el Señor les ha indicado. Seguidamente, la palabra muestra que Jesús les dijo que no llevaran calzado, porque este es un lenguaje que habla del poder de la humildad. En el ejercicio de la misión que el Señor nos ha encomendado, tenemos que aprender a ser humildes, ¿sabes por qué? Porque en ocasiones vamos a ser confrontados por nuestras actitudes y por no hacer las cosas bien, por ello, humildad es un requisito indispensable para poder ejecutar la obra de Dios. Lo anterior es muy importante, porque cuando operamos en orgullo, el enemigo gana ventaja, pero cuando somos humildes Satanás pierde. Quiero dejar claro algo respecto del concepto de humildad, pues ser humilde no es dejar de reconocer nuestras fortalezas, ni sabiendo hacer algo, manifestar que no lo sabemos hacer, en otras palabras, no es humilde quien niega sus fortalezas, sino aquel que reconoce sus debilidades. El error de muchos obreros es que buscan la exaltación, cuando debemos buscar es la humildad, pues cuando esta última se manifiesta en nuestra vida, la honra nos comienza a seguir. Hasta esta instancia, nos habla la Escritura del poder de la humildad y del ayuno. Pero finaliza el versículo 4 del capítulo 10 de Lucas, diciendo: y a nadie saludéis por el camino. Qué importante esta revelación, porque esto nos habla del poder del enfoque. Cuando leo esto, me imagino a Jesús diciéndole a los 70 discípulos: ustedes no van a estar hablando con medio mundo, ustedes van a ir a la gente que yo les voy a asignar.
El enfoque es supremamente importante, porque muchos podemos tener llamado, pero no honramos esa valiosa designación dada por Dios, pues iniciamos la carrera de la fe con mucho entusiasmo y esmero, pero en ocasiones nos desenfocamos, lo cual se traduce en la distorsión de la visión que el Señor nos ha encomendado, razón por la cual muchos no ven con nitidez el cumplimiento de su propósito o no se dirigen hacia las personas objetivo a las cuales el Maestro les ha asignado. En conclusión, encontramos por la revelación de la palabra, tres armas muy poderosas: el ayuno, la humildad y el enfoque. Finalizo este capítulo dejando claro dos cosas. La primera, que el mundo espiritual solo respeta autoridad, y la segunda, que no podemos ir en nuestra fuerza, tenemos que ir, operar y ganar con las armas de Dios. Capítulo 7. El vientre para el avivamiento. La palabra vientre tiene un significado espiritual muy valioso, pues bíblicamente se habla de este término para referirse al lugar donde se gestan grandes líderes, donde se crea, valora y protege a alguien, a un sitio de formación, especialmente de la vida y en el cual reposa el fruto de bendición. En el libro de Génesis capítulo 25 y versículo 23, vemos cómo Dios le habla a Rebeca sobre sus hijos y le responde diciendo: «Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas», lo cual revela que, dentro del vientre de esta mujer, hay mellizos que no solamente serán separados, sino que estos hijos que nacerían de ella, se convertirían en los líderes de dos familias y representarían dos naciones, lo cual permite entender que el vientre es un lugar donde se forman grandes dirigentes, hombres de autoridad y gobierno. En el versículo 42 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas, se relata la forma como Isabel, la prima de María, madre de Jesús, llena del Espíritu Santo, le dice: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre», lo cual nos deja ver que el vientre es una morada de aquello cuyo fruto Dios bendice. Otra mención bíblica del vientre la encontramos en el capítulo 44 del libro del profeta Isaías, con dos referencias muy relevantes, en el versículo 2 donde cita: «Así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurún, a quien yo escogí». Y luego a la altura del versículo 24 dice: «Así dice Jehová, tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo», lo cual deja claro que la palabra vientre siempre suele relacionarse a la formación de la vida y ejemplifica de manera muy importante que este término va ligado a la obra del Padre Celestial, concluyendo así que el vientre es un instrumento otorgado por Dios para la multiplicación de su pueblo, bajo los mandados determinados por él como soberano Dios. Así las cosas, habiendo realizado un recuento de la relevancia de la palabra vientre, desde la perspectiva espiritual, vamos a estudiar en este capítulo otra importante relevación que hace parte valiosa de la estrategia del Maestro, y es la referente a las casas como vientre para el avivamiento. Jesús, hablando a los 70, respecto de la misión que él les designó, dijo: «O en cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa». Lucas 10:2.5-7. Vemos cómo el Maestro les reveló que las casas son el vientre para el avivamiento. El versículo 5 resalta el hecho puntual y detallado de la instrucción de Jesús cuando ordena: «En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa». Si revisamos la Escritura, encontramos que Mateo capítulo 10 y versículo 12 indica: «Y al entrar en la casa, saludadla». En la versión bíblica, Palabra de Dios para Todos, PDT, este versículo se traduce literalmente de la siguiente manera: «Cuando entren a esa casa, digan: la paz sea con ustedes». Lo anterior cobra mucho valor si logramos entender la profunda relevación de esta precisa e importante instrucción, la cual es que los saludos hablan de una actitud profética. Para entender esto, podemos ver por la palabra de Dios cómo el evangelista Lucas, hablando del anuncio del nacimiento de Jesús, relata en los versículos 26 al 28 del capítulo 1 del libro que lleva su nombre, lo siguiente: «Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Mira la forma como el ángel, al entrar donde estaba María, se dirige a ella: «Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres». Entonces ahora podemos entender por qué María, la madre de Jesús, cuando vio al ángel, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta.
Quizá muchos al igual que María, se preguntarán por qué cuando alguien enviado por Dios a mi casa, me saluda, lo hace de una manera tan particular, puntual y expresándose como si le conociera de años atrás o supiera con anterioridad lo que ha de suceder en sus vidas más adelante. ¿Sabes por qué Jesús estableció esto? Cuando el Maestro dijo que en la casa donde entraran, primeramente, tenían que decir: paz sea a esta casa, lo que estaba enseñando es que Dios nunca saluda con un hola. Dios cuando saluda suelta una palabra específica para la persona o para la casa. Es por ello que a lo largo de la escritura vemos ejemplos como cuando se dirige a Gedeón, a quien saluda diciéndole: varón esforzado y valiente. A María el ángel la saludó expresándole: mujer favorecida entre todas las mujeres. A esta altura, ya hemos podido tener una ilustración más que suficiente de la manera en que opera esta parte fundamental de la estrategia del Maestro. Cuando somos enviados por Jesús, Él nos comisiona para que vayamos a las casas, pero no solo se trata de entrar en una casa, tenemos que ir a la casa con una palabra profética específica. Sí, así como lo lees, una palabra de restauración, de abundancia, de salvación para las personas que en ella habitan. Quiero terminar este capítulo recordándote algo. Somos discípulos de Jesús, lo que se traduce en que el Señor mismo nos ha pasado por un proceso mediante el cual nosotros creemos en Él y somos equipados por el Espíritu Santo, por lo cual somos impartidos, y esto nos lleva a encontrar una de las definiciones más acertadas del término discipulado, el cual es una transferencia, en la cual el Maestro imparte lo que es. Permíteme trasladar una parte del capítulo 2 de este libro, el cual cita: hay una gran diferencia entre ir y ser enviado, porque el que va es solamente alguien que se autonombró, pero cuando eres enviado hay un poder, porque todo el poder del que te envía va contigo. Lo anterior nos da una certeza: cuando somos enviados por Jesús, Él mismo es quien nos equipa, por tanto, vamos a tener que ir a las casas con una actitud profética, pues el Maestro, primeramente nos impartió de su espíritu, es decir, activó los dones de profecía, de fe, de sanidades, de milagros, de discernimiento de espíritus, para que la estrategia sea efectiva en su ejecución. Nunca lo olvides, las casas son el vientre para el avivamiento, porque allí habitan, se protegen y gestan las personas que el Hacedor prepara para convertir en grandes hombres y mujeres de autoridad espiritual, que luego se multiplicarán para convertirse en seguidores de Jesús y ser testimonio del cumplimiento de una profecía. Capítulo 8. Discerniendo e identificando la gente clave. En el capítulo anterior, aprendimos que las casas son el vientre para el avivamiento y entrar en ellas con una salutación profética es clave en el ejercicio de la estrategia. De acuerdo a lo anterior, entrar a las casas es fundamental, pero en el desarrollo de la estrategia dada por el Maestro, debemos tener la capacidad de discernir e identificar a la gente clave de la casa. Lucas capítulo 10 y versículo 6 cita: y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. El Maestro da una instrucción que consiste en identificar si dentro de la casa hay algún hijo de paz, por la contundente razón que los hijos de paz se constituyen en la gente clave. Quiero hacer énfasis en algo muy poderoso, que va en contra de la religiosidad. La gente clave no es gente linda ni de buen porte, en ocasiones la gente clave anda en grandes pecados. El hijo de paz puede ser uno que está lleno de tatuajes, que tiene aretes en la nariz. Pero el hijo de paz mira diferente. Aprende esto: el Hijo de Paz es el que el Espíritu Santo preparó para ese momento. Una razón por la cual no logramos ser eficientes en la ejecución de la labor que el Señor nos ha asignado es el hecho de querer escoger por nuestra propia cuenta el camino por donde ir a hacer la comisión, no entendiendo que si no somos dirigidos por el Espíritu Santo, jamás podremos ir más allá de nuestras humanas intenciones. Por ello, debemos tener certeza que el territorio que atravesemos juega un aspecto importante en el plan divino, y ello es imposible hacerlo sin la dirección del Santo Espíritu de Dios. La Biblia narra la intención de Jesús de hacer un viaje cruzando la región de los samaritanos, y ello cobra relevancia cuando discernimos que Jesús sabía que se tenía que quedar en el pozo de Samaria, porque iba a llegar una mujer clave, conocida en la Escritura como la mujer samaritana. Siento la necesidad de escribir algo muy cierto y real de esta mujer. La samaritana era, sin duda alguna, la clave del pueblo, pero esa mujer clave no era santa, esa mujer no era profeta, por el contrario, era una mujer que andaba en pecado sexual y que había tenido muchos maridos. Juan capítulo 4 y versículos 39 al 41 registra: 3 sobreescrito y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. 1 sobreescrito y creyeron muchos más por la palabra de él. Lo anterior me permite ratificar que siempre todo avivamiento se suelta con una persona clave, porque todo lo grande comienza con algo pequeño.
La samaritana, que quizá desde la perspectiva de un legalista y religioso fanático, era una mujer que lo único que tenía garantizado era un lugar en el infierno, se convirtió en la persona clave, en la hija de paz, en otras palabras, en la llave que abrió la puerta de Samaria para que, a través de su testimonio, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeran en Jesús. Muy probablemente este libro será leído por muchos occidentales, y para nosotros, la paz significa tranquilidad mental, pero en el mundo oriental, paz no es tranquilidad mental, para ellos la paz es una unción, es shalom. Como nosotros no somos hebreos, no entendemos el peso de la palabra paz, y por ello considero necesario dejar plasmado lo siguiente. Shalom en hebreo significa que lo quebrado se va a fusionar y se va a unir. Lo que falta va a ser provisto, y lo que no existe, Dios tiene poder para crearlo. Definido lo anterior y volviendo a la instrucción dada por Jesús cuando dice puntualmente en Lucas 10:2.6. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros, encontramos como parte de la estrategia, la importancia de unir estas verdades. Apreciado lector, apodérate de estas tres verdades que resultan claves para el éxito de la estrategia. 1. Shalom es un manto, y cuando usted entre a una casa, usted va a soltar una unción. 2. El portal para soltar una unción en una casa es encontrar al Hijo de Paz que habita en ella. 3. Si en la casa hay un Hijo de Paz, la unción que hay en ti se la va a pasar a él, y de repente, esa persona se convierte en la clave para ganar toda la familia. Continuando con el sustento bíblico, sin el cual esta obra literaria no tuviera peso, y con el estudio filológico o la filología, ciencia de las lenguas que estudia y analiza las culturas, su literatura y gramática, con el objetivo de interpretar de forma fiel textos antiguos para transmitir su mensaje y su intención original, nos encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, con otro hijo de paz. Este hijo de paz, que se llama Cornelio, es un centurión romano. Sí, como lo acabas de leer, Cornelio era centurión de la compañía llamada la Italiana, y si estudiamos a profundidad quiénes eran en realidad los centuriones romanos, eran oficiales del ejército romano que mataban mucha gente, eran hombres malos, brutales, sanguinarios, pero Cornelio era un hijo de paz, y a través de él, se iba a llegar a todos los gentiles. Deseo registrar en este capítulo otra verdad, no solo la gente clave, no es la más linda ni la de mejor porte, sino puede llegar a ser también aquella que en ocasiones actúa en contra de ti por causa del Evangelio. En la palabra de Dios encontramos un importante suceso registrado en Hechos capítulo 16 versículos 26 al 34, el cual cita: 2 sobreescrito entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. 2 sobreescrito despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. 2 sobreescrito X, mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 2 sobreescrito Y él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. 3 sobreescrito P. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 3 sobreescrito 1 sobreescrito Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. 3 sobreescrito 2 sobreescrito Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. 3 sobreescrito Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. 3 sobreescrito T. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vemos en el relato anterior que cuando sobrevino el terremoto a la cárcel y el soldado agarra la espada para matarse, Pablo le dice que no haga eso, y el carcelero le pregunta qué debe hacer, y Pablo le responde diciendo: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Lo impresionante de esta historia es la forma como la misma da un giro total, pues según el versículo 27, el carcelero viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero luego viene la intervención de Pablo, quien clamó a gran voz, pidiéndole al carcelero que no se quitara la vida. Esto generó la reacción del vigilante de la cárcel al preguntar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Lo cual no solo obtuvo una respuesta de parte de Pablo y Silas, sino la posibilidad de hablarle a este hombre y a todos los de su casa, de la palabra de Dios, la curación de las heridas causadas a los hombres de Dios, para cerrar esta maravillosa historia con el bautismo del carcelero y de todos los suyos, hecho que fue celebrado con un tiempo de comunión en la mesa de su casa. ¿No es esto glorioso? Estamos viendo una historia bíblica donde debemos entender este punto de la estrategia del maestro, pues esa noche el mismo soldado que había dado latigazos y golpes a Pablo, luego lo llevó a su casa.
Ahora bien, puedo decir que yo, que soy un hombre imperfecto, lleno de 1000 defectos y quien el sinnúmero de pecados no pudieron envolverlo más fuerte que el abrazo del Espíritu Santo, fue considerado por el Señor como un hijo de paz, y si en medio de mis tantos errores y pasos en falso, Jesús pudo ver en mí un hombre clave para ejecutar su obra aquí en la tierra, no puedo hacer menos que escribir esta obra literaria para que aquellos que la puedan leer, sepan que quizá no están en los planes de los hombres, pero sin duda alguna, están en los planes de Dios, pues Él no se fija en las cualidades que la gente ve, la gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón, 1 Samuel 16 2.7 pdt. En el transcurrir de mi vida cristiana, agradezco mucho a Dios cada día por ver muchachos que antes consumieron drogas, vivieron una vida desenfrenada y gobernada por la carne, sirviendo hoy al Señor de señores desde el liderazgo. En otras palabras, en mi listado de las cosas por reconocer a Dios, tengo el darle gracias por haberme quitado la venda de la religiosidad para poder ver con claridad a los hijos de paz y la gente clave para su reino. De manera que usted que ostenta el privilegio de ejecutor de la estrategia de Jesús en esta tierra, tiene que estar atento al que te maldice, al que te persigue y te golpea, porque esa persona que actúa así contra ti por causa del Evangelio, se puede convertir en una persona clave para ganar una casa y para tomar una ciudad, por lo cual quiero declarar que mientras lees estas líneas, recibirás discernimiento para identificar los hijos de paz. Capítulo 9. Consolidando a través de la comunión. Dos términos que resulta importante definir para interpretar y ejecutar exitosamente la estrategia del maestro son consolidación y comunión, pues el primero habla de la solidez del trabajo hecho, mientras que el segundo es la intervención mediante la cual vamos a lograr esa consolidación. Consolidar habla de dar firmeza a algo, restaurar lo que antes se había quebrado o roto, de modo que quede firme, de afianzar cada vez más algo. De manera que consolidación es el proceso que consiste en el cuidado y la atención que requiere un nuevo creyente para poder llegar a reproducir el carácter de Cristo. Por otra parte, comunión hace referencia a la participación en lo común, al trato familiar a través de la comunicación de unas personas con otras, a grupos de personas que creen o piensan lo mismo. Por ello, el título de este capítulo, porque en la estrategia dada por Jesús, la comunión es el mejor instrumento para poder consolidar a una persona. En los dos capítulos anteriores, vimos que las casas son el vientre del avivamiento y que resulta necesario entrar en ellas, pues allí encontramos gente clave e hijos de paz. Pero Jesús continúa instruyendo a los discípulos acerca de su estrategia para lograr la tarea por él encomendada, y encontramos un registro importante en Lucas capítulo 10 y versículo 7, el cual cita: «Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa». Es necesario saber y entender que hay algo muy poderoso en tener comunión y comer con alguien. Aunque suene un poco extraño, usted va a saber que el cielo se le abrió porque le van a ofrecer comida, pues la señal que usted penetró, caló o accedió con éxito, es que la gente quiere que usted se quede. Quiero tocar un punto corto, pero muy real, que pocos tienen en cuenta al momento de ejecutar la misión, y es el hecho que, a través de todos los tiempos, la gente ha sufrido de soledad. Lo anterior, he deseado dejarlo plasmado, para decir otra verdad. Es fácil condenar, señalar y hablar negativamente de las personas, cuya actitud es producto de su misma nostalgia o tristeza, pero resulta mucho más fácil y efectivo cambiar nuestra errada forma de actuar hacia ellas, por la aplicación de la comunión, la cual es una herramienta efectiva para consolidar. La Escritura narra en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas que Jesús se va a la casa de Zaqueo, un hombre que era jefe de los publicanos y rico. Si estudiamos un poco quién era Zaqueo y cuáles eran las características de su labor, nos encontramos con un individuo conocido por estafar, sumado a que lo terrible de los publicanos era que le robaban a su propio pueblo, eran los más odiados en Israel, porque eran judíos que trabajaban para los romanos e iban a los de su propia nación a quitarle el impuesto y el dinero para darle a los romanos, con el agravante que cobraban más porcentaje que lo que decían los romanos y se quedaban con el resto, robando a su propio pueblo. Ahora bien, analicemos lo que cita la Biblia en Lucas capítulo 19 y versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». Si recordamos la instrucción de Jesús registrada en Lucas 10 2.7, cuando dijo a sus discípulos: «Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den», podemos entender por qué Jesús fue a la casa de un publicano llamado Zaqueo, y no dice la palabra que Jesús lo retó, ni lo confrontó, ni le dio una profecía, solo le dijo: «Hoy es necesario que pose yo en tu casa». La historia nos muestra que después de un tiempo de estar juntos, algo le pasó a Zaqueo, y él se puso en pie y dijo a Jesús: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres.
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Lo que sucedió aquel día cuando Jesús fue a posar en la casa de Zaqueo y aquel hombre dijo al maestro que daría a los pobres la mitad de todo lo que tenía y si había engañado a alguien, le pagaría 4 veces más, nos revela una verdad contundente, y es que la gente tiene convicción de pecado cuando ve una unción santa delante de su mesa. Juan capítulo 3 dedica los 15 primeros versículos a la conversación de Jesús con un hombre que era de los fariseos y líder importante de los judíos, lo cual permite notar y concluir que el Señor le dedicó tiempo a solas a este varón llamado Nicodemo, y en el siguiente capítulo, Juan 4, Jesús hace lo mismo con una mujer de Samaria. Lucas capítulo 7 versículos 33 y 34 relata lo siguiente. 3 sobre escrito, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. 3 sobre escrito te vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esta cita bíblica nos muestra que mientras Juan el Bautista llevó una vida muy estricta, pero se le acusó de tener un demonio, Jesús fue censurado por vivir relajadamente y comer con los pecadores. Vemos en la anterior cita bíblica 2 grandes realidades. La primera, que Jesús no compartió la vida austera de Juan, y la segunda, que cuando alguien no quiere aceptar a Jesús como el Salvador, siempre encontrarán un argumento para justificar su rechazo hacia él. Aquí es revelada otra realidad, y es que Jesús es judío en la carne, por lo cual él quiere pasar tiempo hablando, comiendo y disfrutando. A lo largo de la escritura vemos a Jesús no solo siendo invitado, sino participando en las bodas en Caná de Galilea, en el hogar de Simón el fariseo, quien le rogó a Jesús que comiese con él, y el maestro no solo entró en casa de aquel hombre, sino se sentó a la mesa. En otra ocasión, siendo objeto de murmuración de los fariseos y los escribas quienes decían que Jesús recibía a los pecadores y comía con ellos. Jesús comió en la casa de Mateo y allí llegaron muchos cobradores de impuestos y pecadores, y todos ellos comieron con Jesús y sus discípulos. Podemos entonces concluir que el maestro acudía a eventos sociales y comía con toda clase de personas, lo cual nos enseña que Jesús no solo practicó la comunión con los demás, sino a través de ella, consolidó a muchos de sus seguidores e hizo partícipe a sus discípulos de estos acontecimientos. La estrategia del maestro nos enseña que debemos consolidar a través de la comunión y crea un interrogante que me reveló el Espíritu Santo mientras escribo estas líneas. ¿Cuántas oportunidades hemos perdido de poder ser instrumentos de Dios para permitir que muchas personas cambien su manera de pensar y de vivir por haber creado una burbuja religiosa para apartarnos de los que consideramos no buenos o pecadores? Los versículos 29 al 32 del capítulo 5 de Lucas citan 2 sobre escrito y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. 3 sobre escrito p. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? 3 sobre escrito 1 sobre escrito respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 3 sobre escrito 2 sobre escrito, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Apreciado lector, por favor recuerda que nuestro deber es amar a las personas, porque el único que tiene el verdadero poder para cambiarlas es el Señor, por lo cual, en lugar de estructurar una cápsula legalista para apartarnos del mundo, condenar y murmurar, mejor hagamos de continuo fiestas para Jesús en nuestras casas, compartamos y comamos con todo tipo de personas, como bien lo hacía Jesús, pues allí, Jesús, el gran invitado, se encargará de sanar, restaurar y llamar al arrepentimiento a quien él considere necesario. La palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos habla del arca del pacto, pero esa arca que representaba la presencia de Dios en la antigüedad es Jesucristo hoy para nosotros. Bajo esta verdad, y comparando los relatos del Antiguo Testamento con el tiempo actual, deseo cerrar este capítulo diciéndote que así como el rey David anheló traer el arca del pacto a su casa, el arca en persona, es decir, Jesús, tomó a 70 para que lo llevaran ahora a él a todas las casas, Lucas 10:2.1. En el Antiguo Testamento, el arca había que buscarla en el templo, en el lugar santísimo, pero ahora el arca en persona quiere ir a las casas a través de ti y de mí, de manera pues, que parte de aplicar efectivamente la estrategia del Maestro, es dejarnos usar por él, para que, a través de nuestras vidas, podamos llevar a Jesús a las casas, lugares de trabajo y todo lugar a donde él ha de ir. Capítulo 10. Maximizando su visión. Hay que entender que la casa se toma porque hay que tomar la ciudad, de manera que nunca podemos perder el enfoque de la ciudad. Dios te va a entregar una casa, porque en la estrategia del maestro, la ciudad se toma casa a casa, por cada casa que se va tomando, la casa se va conquistando. Y quizá para ti, apreciado lector, nace un interrogante.
¿Por qué se trabaja por las casas? La respuesta es, porque al trabajar en las casas usted es más específico y puede cuidar mejor el fruto que Dios le da. Maximizar la visión no solo implica pasar de tomar las casas a ganar la ciudad para Cristo, sino también la necesidad de tener que manifestar el poder sobrenatural de Dios. Los versículos 6 y 7 del capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles citan: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Lo anterior muestra una verdad indiscutible, y es que la dirección perfecta del Espíritu Santo es la clave para no fracasar en ningún proyecto divino. Los versículos 9 y 10 del capítulo 16 del libro de Hechos relata que a Pablo se le mostró una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Lo anterior generó una respuesta en Pablo y quien le acompañaba, lo cual se relata textualmente en la Escritura. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Esto nos enseña que algo muy importante que debemos tener para ejecutar la obra de Dios es la disposición, por lo cual debemos entender que no podemos estar esperando, pues la gente efectiva en la ejecución de la estrategia del Maestro es la gente diligente, que cuando Dios le muestra, inmediatamente lo hace. Veamos lo que sucede producto de la obediencia a la dirección del Espíritu Santo y a la respuesta instantánea a lo que Dios muestra. Hechos capítulo 16, versículos 13 al 15, relatan lo siguiente: 1 sobrescrito 3 sobrescrito y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. 1 sobrescrito T entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 1 sobrescrito y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: «Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad». Y nos obligó a quedarnos. Pablo y los que iban con él fueron al río por la puerta de la ciudad, y dice la Biblia que se sentaron a hablar con algunas mujeres que estaban reunidas allí, entre ellas una mujer llamada Lidia, quien era líder y empresaria, quien obligó a Pablo y a los suyos a que se quedaran en la casa de ella. Es tremendo cuando podemos entender que Lidia no solo le pidió a Pablo que permaneciera en su casa, sino que la primera iglesia que Pablo comienza es a través de esta mujer. La petición puntual de Lidia a Pablo fue que entrara en su casa y posara en ella. Recordemos la instrucción de Jesús registrada en Lucas 10:2.7, cuando dijo a sus discípulos: «Y posad en aquella misma casa, porque posad no es visitar, posad es consolidar, hacer una habitación permanente y tener una relación estrecha con las personas de esa casa». La Biblia nos muestra en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas que cuando Jesús vio a Zaqueo lo dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa». La palabra pose es la palabra griega mem. Y mem no es visitar, mem quiere decir, es necesario que yo permanezca en tu casa. Por la palabra mem, podemos deducir que Jesús no solo visitó, sino hizo morada allí. Mem es una palabra que solo se usa con gente con la que se va a entrelazar una relación. Cuando usted consolidó bien una casa, ya no es considerado como una visita, sino se convierte en parte de la casa. Retomando la historia relatada en Hechos 16, vemos que el apóstol Pablo se da cuenta que tiene una estrategia para abrir iglesias. Ahora bien, si revisamos el versículo 40 del capítulo 16 del libro de los Hechos, dice: «Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron, y se fueron». Lo anterior nos deja claro algo: los primeros creyentes de aquel territorio se juntaron en la casa de Lidia. De las casas van a nacer iglesias, porque la estrategia de Jesús va orientada a las casas, de manera que debes ganar una persona para Cristo en una casa, la consolida y la discípula en esa casa, y luego haces de esa casa una iglesia. Miremos cómo el apóstol Pablo comenzó a aplicar este patrón repetitivo a todas partes donde iba. Romanos 16:2.5. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. 1 Corintios 16 y 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Colosenses 4 y 15. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Filemón 2. Y a la amada hermana Apia, y a Arquipo nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa.
De manera que usted, apreciado lector, que eres un instrumento de Dios para estos últimos tiempos, debes permitir que Él te use a ti, use tus manos para sanar enfermos, tu boca para predicar el Evangelio, tus pies para que todo lugar que pises lo poseas para la gloria de Dios. Permíteme terminar este libro, declarando sobre tu vida la activación de los dones del Espíritu Santo, junto con el despertar en ti, de la pasión por ejecutar el llamado de Dios, recuperando la visión, la urgencia, la disposición y la compasión. Si este libro llegó a tus manos y pudiste leerlo en su totalidad, debes saber algo, no es casualidad, es la confirmación que eres un guerrero de Dios que necesitaba ser confrontado, avivado en el espíritu y formado en la estrategia del Maestro, a fin de poder ejecutar un liderazgo a la manera de Jesús.